con ustedes para poder desarrollar esta conferencia que se titula Impacto de la recaudación tributaria en tiempos de pandemia. Bien, recordemos por favor que siempre nuestra universidad está muy involucrada con apoyar a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular en esta oportunidad tenemos al ODS número 4, que es Educación con Calidad, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bien, tenemos que con relación al objetivo de desarrollo sostenible 8, que nos habla del trabajo decente y crecimiento económico, los conocimientos impartidos el día de hoy les ayudarán a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Nos acompaña en esta oportunidad para poder recibir a nuestro ponente, el coordinador de la carrera de negocios internacionales, Manuel Tejada, y el coordinador de la carrera de contabilidad, Hugo Cruz Arapa. Bien, mi nombre es Noemí Escobar, soy coordinadora de las facultades y les dejo la palabra a Hugo Cruz, que va a hacer la presentación del expositor. Muchísimas gracias. Bienvenidos Gracias, todos. Noemí. Gracias, Noemí. Buenas tardes. Jóvenes, bueno, no voy a pedir disculpas que el sábado nos conectemos porque en realidad nosotros tenemos una constante capacitación y este horario del cual hemos elegido ha sido justamente porque la mayoría de los alumnos en este espacio tienen tiempo, ya que de lunes a viernes muchos de ellos trabajan. Si bien la charla está dirigida exclusivamente, digamos, se ve el tema netamente contable, digamos, por el nombre que se le ha dado, no es así. Este interés para todas las ciencias económicas y administrativas que tenemos en la facultad. El tema es el impacto de la recaudación tributaria en tiempos de pandemia. Y tengo el gusto que el ponente me ha aceptado la invitación. Ha sido y va a ser, lo comprometo a Royce, va a ser docente de la Universidad San Martín, ya ha sido anteriormente catedrático en la Universidad San Martín. Es una persona, correcto, de grandes logros profesionales en el aspecto tributario y profesional contable. Yo saludo la capacidad de Royce de brindar de los conocimientos que él ha adquirido y sobre todo ese don para compartir con nuestros estudiantes. Esta charla para mí es muy importante porque va a ver cómo ha afectado esta pandemia que definitivamente a las empresas no ha podido, digamos, muchas de ellas han quebrado, otras están en proceso de reactivación y otras están en proceso de abrir, pero con la duda de qué va a pasar. El Estado peruano vive de la recaudación tributaria, ya que no tenemos empresas estatales, y qué mejor que Royce, con la capacidad profesional que tiene, aparte de ser abogado, contador, doctor, magíster, investigador, conferencista nacional e internacional. Tenemos el gusto que nos acompañe hoy día en la tarde. Y yo sé que para ustedes jóvenes y para todas las carreras hermanas de las ciencias empresariales es muy importante esta charla. Nuevamente te doy a ti, Noemí, a ti, Manuel, gracias por acompañarme y doy la bienvenida a Royce para que inicie la práctica y seguramente va a ser de la ponencia y seguramente va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Gracias, Royce. Bienvenido. La sala es tuya. Te dejo en uso de la misma. Gracias, Hugo. Bueno, primero que nada, agradecer a la Universidad San Martín de Porres por la invitación cursada para efectos del dictado del presente seminario. Para mí es un gusto volver a encontrarnos con toda la plana de educandos que se están formando en esta prestigiosa casa de estudios, de la cual tengo la experiencia de haber enseñado como docente en la etapa de pregrado. Una experiencia bastante bonita acá en Arequipa y que refleja el interés y las ansias de superación por parte de los participantes, de los educandos que están en formación, en este caso ya para lograr su título profesional. Si bien las circunstancias actuales no son las mismas de hace 2 años, por ejemplo, en donde la educación era presencial, no obstante ello, como es inherente a todo ser humano, debemos enfrentar estos retos que nos plantean estas limitaciones
y buscar soluciones. Y una de ellas es justamente la educación virtual, que a través de este medio, mediante el cual vamos a impartir la presente charla. De mi parte, para ustedes, felicitarlos porque aún con estas limitaciones de índole pedagógico en cuanto a la presencialidad, han optado por continuar sus estudios y apostar por la Universidad San Martín, como la universidad, su casa, su alma mater, que finalmente va a hacerlo profesionales, y seguramente de acá a unos años me va a dar mucho gusto volver a encontrarnos con ustedes y poder ver todo lo que han escalado en su ámbito profesional. De mi parte, finalmente, agradecer a los directivos de la Universidad San Martín de Porras por la presente invitación y haber pensado en mi persona para la presente disertación. Sin mayor preámbulo, pasamos a abordar la presente exposición. Por favor, ¿me confirman la visualización de la diapositiva? Sí, se está visualizando, Roy. Sí. Ok, perfecto. Bien. La materia que nos convoca el día de hoy tiene como finalidad analizar el impacto de la recaudación tributaria en tiempos de pandemia. Y es que sobre el particular, como hemos podido advertir y lo experimentamos hasta el día de hoy, desde el año pasado, desde marzo del año pasado que se dictó el estado de emergencia y todas las medidas colaterales por parte del gobierno, estamos pasando una situación sui generis que no ha pasado el país anteriormente, ¿no? Que es la pandemia que actualmente estamos atravesando. Y trayéndolo, los efectos de esta coyuntura que estamos atravesando al ámbito fiscal, al ámbito tributario, vemos que efectivamente, como lo señaló el doctor Cruz, el impacto en la recaudación para el caso peruano ha sido bastante sustancial, ¿no? Como muestra la diapositiva que se glosa en la pantalla, aproximadamente en el año 2020, el año pasado, se dejó de recaudar 17.634 millones menos que lo que se recaudó en el año 2019. Ese ha sido el efecto en materia de recaudación ya neta, en este caso negativa, a menos en el caso peruano como consecuencia de la pandemia al cierre del 31 de diciembre del 2020. ¿Y qué es lo que determinó? ¿Qué factores determinaron esta caída que a nivel de porcentaje de PBI, a nivel de porcentaje de disminución en relación a la recaudación neta del año 2019, se suscitó en el caso peruano? Y como señala la diapositiva, una de las principales causas de esta baja en la recaudación fue la paralización total de actividades económicas en el país, decretada por más de un mes, como recordamos el año pasado. Cuando hablamos de paralización de actividades económicas de forma integral, estamos refiriéndonos al confinamiento total ordenado por el gobierno de turno de ese entonces, que impidió que el país pudiera seguir al menos en las actividades que nos procuraban mayores ingresos, seguir obteniendo recaudación y aminorar los efectos adversos en materia de recaudación, en materia, por ejemplo, de impacto en efectos laborales que en su momento el país tal vez pudo evitar. Y es que no solamente esta reflexión pasaría por, ya estando en el año 2021, simplemente criticar el por qué el gobierno no hizo tal o cual cosa. Particularmente yo considero que el gobierno de turno, ante un hecho que no tenía precedentes a nivel regional ni mundial, al menos en los últimos tiempos, evidentemente
tuvo que echar mano a no solamente el cuerpo de profesionales, sino también las estrategias que mejor pudiesen haber sido adoptadas por el país para poder afrontar este fenómeno. ¿Pudieron haber sido las más idóneas o no? No lo sabremos. A estas alturas, como podemos advertir, algunos países han tenido mucho mayor éxito en algunos resultados, no solamente en materia económica, sino también en materia de porcentaje de infectados, en fin, temas asociados al sector salud, pero ya es ver el problema desde otra coyuntura, es decir, después de un año, transcurrido un año. Entonces, la evaluación que se tendría que hacer, digamos, no sería la más pertinente, la efectuada, por ejemplo, a junio, a julio del año pasado, que la efectuada a junio de este año. ¿Por qué? Porque en el devenir de los meses se han podido advertir no solamente mejores alternativas en materia económica, sino también en materia de salud para afrontar este problema. Entonces, comentaba yo con un colega en Lima y me decía, Royce, en el caso de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos en su momento, y ustedes recordarán cuando estuvo de presidente el señor Trump, él en ningún momento ordenó la paralización de las actividades económicas y mucho menos el confinamiento? Y recordarán que una de las ciudades más afectadas fue Nueva York. Y a pesar de que el alcalde de Nueva York sugería a la población a que procure salir solamente lo estrictamente necesario, usar el tapabocas, en fin, lo cierto es de que en ningún momento se estableció medidas tan radicales como en el caso peruano. Y Estados Unidos fue una de las pocas economías que en todo momento mantuvo su sistema económico abierto y es el que le permitió, bajo esa circunstancia, no afectarse económicamente como sí lo hicieron otros países, como por ejemplo Alemania y otros países del primer mundo. Entonces, un poco extrapolando esa experiencia al caso peruano, vemos que en el caso peruano sí hubo confinamientos, sí hubo paralizaciones totales de actividades. Luego ya se fueron relativizando, ustedes recordarán, con la implementación de la fase 1 hasta la fase 4. No obstante ello, había la disyuntiva de qué priorizar, la parte económica o la parte, en este caso, sanitaria, en este caso del sector salud. Bueno, países del primer mundo optaron por una equivalencia entre ambos sectores, ¿no? Economía y finanzas y salud. No obstante, no fue en su momento la absorción total de un determinado sector, de la priorización de un determinado sector para dejar de lado el otro. No, eso no sucedió ni siquiera a nivel mundial. Es un poco para contextualizar cómo fue la coyuntura, no solamente en el caso peruano, sino también a nivel mundial en el marco de las consideraciones previas. Centrándonos ya en el caso peruano, ¿qué es lo que nos dicen las cifras de acuerdo a lo informado por la Administración Tributaria Central, que en este caso viene a estar constituida por la SUNAT? Y lo glosa acá en la diapositiva que vamos a mostrar en este momento y en la siguiente. Y es que la mayor afectación en materia de impuestos para el caso peruano estuvo dado por los impuestos que gravan el consumo, llámese fundamentalmente impuesto general a las ventas. ¿Por qué? Porque el Perú, al afrontar el año 2020, que fue el año más crítico en esta materia, no solamente estuvo frente a un escenario en donde el Estado ya dejaba de recaudar
en materia de impuestos, porque las actividades, las empresas estaban o suspendiendo actividades temporalmente o simplemente cerrando definitivamente, pese a los incentivos financieros que no son tributarios, por ejemplo, el FAEMIPE, Reactiva, en fin, el Estado tenía que afrontar este escenario adverso que finalmente una persona, al no obtener un rédito por concepto de la prestación de sus servicios, llámese estar en planillas, o como un profesional o una persona que ejerce su actividad de forma independiente, ya no podía tener los mismos ingresos o tal vez ningún ingreso por ese concepto, al ya no estar comprendido ni en planillas o tal vez ya no tener un trabajo de forma independiente. Y al no tener esos recursos, evidentemente, eso afecta su capacidad de consumo. Para esto, creo que es menester señalar y recordar que en el caso peruano, como la mayor parte de países de la región, el mayor porcentaje de recaudación en materia impositiva viene a estar dado por impuestos indirectos, por impuestos al consumo, que en el caso peruano se refleja en el impuesto general a las ventas. Debiera ser el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es un impuesto que grava la utilidad, la riqueza de una determinada persona. No obstante, el impuesto general a las ventas, como bien sabemos, grava a todos los sujetos con una tasa flat, sea rico o sea pobre. Tiene un efecto regresivo, a diferencia del impuesto a la renta, donde no existe la regresividad. Entonces, si hablamos de afectación a través de impuesto general a las ventas, estamos diciendo de que los más golpeados han sido, son y van a seguir siendo la clase que está ubicada en los sectores D y E. ¿Por qué? Porque la parte impositiva juega un importante factor, sobre todo en materia de consumo, donde no se hace distinción respecto a la capacidad contributiva del sujeto, en este caso, el contribuyente. Ustedes pueden leer con más calma ya cuando finalice la exposición, la diapositiva que seguramente va a compartir la universidad. Yo les voy a dejar para que puedan dar una lectura mucho más, que se llama minuciosa, pero sí me interesa trasladarles las ideas, las principales ideas, las ideas core que sí deben manejarse para una correcta evaluación respecto al impacto económico. Lo que decíamos hace algunos minutos, ingresos tributarios netos. Como ustedes pueden ver, si hacemos una comparación entre 2020 y 2019, la contracción en materia de miles de millones de soles ascendió a 17.400 millones aproximadamente. 17.000 millones que se dejaron de recaudar por el año 2020 como consecuencia de este fenómeno. Ahora bien, si bien es cierto, el efecto de la pandemia, glosado en un efecto neto para el año 2020, nos arroja una contracción de 17.000 millones, cierto es también de que a partir del mes de septiembre, y como se puede advertir de la diapositiva que se muestra, ya se advierte la recuperación gradual en materia de recaudación por parte del Estado peruano. Y eso lo hemos reflejado, por ejemplo, ahí en las cifras que se muestran, para el caso de agosto, octubre y diciembre, en donde en el mes de agosto se recaudó 7.080 millones de soles, en octubre 8.060 y en diciembre 9.376 millones de soles. ¿Por qué?
porque las medidas dadas por el gobierno en su momento ya comenzaban a tener efecto. Y además recordemos que a partir de agosto entró en vigencia la fase 1 de reactivación económica dictada por el gobierno de turno de ese entonces. Eso determinó que a partir del mes de agosto a septiembre surgiera una pequeña variación positiva en cuanto a incremento de recaudación, y a partir de septiembre hasta diciembre de 2020 ya el aumento en la recaudación sí era advertido con mayor notoriedad. Eso refleja la diapositiva que estamos mostrando en la presente lámina. Lo que habíamos señalado hace algunos momentos, en cuanto a actividad económica, ¿cuáles fueron los sectores más golpeados con ocasión de la pandemia? Y en el caso peruano, lo constituyeron fundamentalmente, que vamos a verlo en un momento, el sector pesca y el sector minería. No obstante, antes de pasar a la lámina que hemos mostrado, considero importante resaltar lo señalado en el primer párrafo de la presente lámina. En principio, la afectación en materia recaudatoria tuvo incidencia en todos los sectores de la economía peruana. Fue una afectación transversal. Primer punto. No obstante, como señala la diapositiva, entre enero y julio, los ingresos tributarios provenientes de pesca y minería fueron los más perjudicados al caer en 66 y 38% respectivamente, respecto al mismo periodo o mismos rangos de periodo del año 2019. Tener una baja del 66% o 38% es una baja sustancial. Y en este caso, sectores como el pesquero y el minero, sobre todo, siendo el Perú un país minero, evidentemente va a tener directa afectación a la recaudación del país. De ahí que, siendo estos los sectores más golpeados, y siendo, por ejemplo, la minería uno de los que más aporta en materia de recaudación nacional, es que el impacto negativo, es decir, de contracción en cuanto a la recaudación, ascendió a cifras sustanciales, como habíamos señalado hace un momento, del orden de los 17.000 millones de soles aproximadamente. Cuando analizamos la gráfica, podemos advertir que de enero a julio del 2020 y su versus con enero a julio del 2019, las contracciones de los sectores vinieron a estar dados de la siguiente forma. El sector más golpeado fue el sector pesca, con prácticamente 66% de contracción. El sector minería e hidrocarburos, es decir, gas, petróleo, etcétera, se contrajo en 37%. El sector construcción se contrajo aproximadamente en 32%. Comercio, 23%. Manufactura, 21%. El sector agropecuario, 20%. Y servicios en general, un 12.4%. Ello en un comparativo entre enero a julio del 2020 versus enero a julio del 2019. Me preguntarán, ¿y por qué este rango de periodos? De forma particular, porque en este rango de periodos no se dio, en el caso peruano, la reapertura a través de fases, la reapertura gradual de las actividades que recién se dictó en agosto, se implementó en agosto. Por eso hemos seleccionado en este primer universo, para efectos de la exposición, los periodos comprendidos entre enero a julio del 2020 versus su comparativo del 2019.
Ahora bien, ¿qué medidas dictó el gobierno de turno en materia tributaria para menguar en parte los efectos adversos de la pandemia? Y fundamentalmente, las medidas que se dictaron fueron del orden de facilidades tributarias, las que podríamos resumir en las que se glosan a continuación. Primero, la aprobación de un fraccionamiento tributario con características particulares que no obedecían a los fraccionamientos normales que tienen una tasa de interés moratorio mayor normalmente, ¿no? Este fue un fraccionamiento con características particulares. Dos, la suspensión o rebaja de coeficientes para efectos del pago a cuenta del impuesto a la renta. Tres, la postergación de pago de diversas obligaciones tributarias. Cuarto, la exoneración de aranceles a un grupo de equipos y productos asociados al combate de la pandemia, por ejemplo, respiradores artificiales y todos aquellos aparatos de índole del sector salud, justamente vinculados para contrarrestar estos efectos adversos en materia de salud. Y por último, una reducción de la tasa de interés moratorio, que es la tasa de interés que cobra, en este caso, la administración tributaria, por el retraso en el pago de las obligaciones tributarias. Este conjunto de medidas que adoptó el gobierno en su momento, de acuerdo a lo que estima el Ministerio de Economía y Finanzas, asciende aproximadamente a un 2.3% del PBI. Esto quiere decir que en este grupo de facilidades tributarias, si quisiésemos expresarlo en soles, podríamos estar hablando aproximadamente de 6.000 millones de soles. Eso es lo que ha costado el otorgamiento de estas facilidades tributarias. ¿Y por qué hago énfasis en facilidades tributarias y no otro tipo de medidas que también adoptó el gobierno? Porque el motivo que convoca la presente exposición tiene que ver con materia fiscal, con materia recaudatoria, con materia impositiva. Recordemos que el gobierno de turno otorgó otro tipo de facilidades, ¿no? Facilidades financieras, lo que mencionábamos hace unos momentos, por ejemplo, el programa Reactiva, el programa FAEMIPE, bueno, que el FAEMIPE venía desde antes, pero que, digamos, se dio un impulso especial con ocasión de la pandemia. Facilidades en la parte del cómputo de plazos, para efectos procesales, para efectos administrativos, en fin, materias que no son objeto de la presente disertación que versa únicamente sobre aspectos tributarios. ¿Dónde podemos apreciar una variación de curva que podemos referir como una variación importante? Sobre todo en materia de consumo, que en el caso peruano, por concepto de IGB, es el concepto de mayor incidencia en la recaudación nacional. Vemos que en materia de consumo, por concepto de IGB, porque también hay consumo por concepto de impuestos selectivos al consumo, en diciembre es donde se advierte una variación de la curva. ¿Y por qué la importancia de analizar en qué momento es el punto de quiebre donde el crecimiento en materia de consumo viene a estar dado en un determinado país o nación? Porque eso demuestra que la población ya está gastando más. Y si gasta más, es porque ya está obteniendo mayores ingresos. Sea por la vía formal, es decir, bajo un contrato de trabajo, o sea, cuando digo contrato de trabajo, bajo relaciones de dependencia, o trabajo de forma independiente, pero formal, o sea, por la vía informal. Por ejemplo,
las personas que vemos en las calles, vendemos sus productos, ellos no otorgan boletas de venta. Lastimosamente el Perú es un país altamente informal. La economía peruana reposa sobre una economía fundamentalmente, hablando de números, de sujetos, no en números de recaudación, pero en números de sujetos, básicamente una economía informal, que es un gran problema que lo arrastramos desde hace décadas. Pero en diciembre se produce ese punto de quiebre en cuanto al consumo, evidentemente a favor de la recaudación nacional y en general a favor del Estado, porque el Estado va a poder contar con mayores recursos para poder reinsertarnos en la economía vía gasto público. Para mayor ilustración, podemos leer un poco la diapositiva, solamente la primera parte. La recaudación del IGB interno es un indicador del dinamismo que tiene la actividad económica en el Perú, pues permite tener una aproximación de la cantidad de transacciones realizadas y compararlas con el año previo. A continuación, ustedes pueden leer ya con mayor detalle cifras, porcentajes, para poder sacar sus propias conclusiones luego de un análisis más crítico con relación a estas estadísticas que se muestran. Acá podemos ver la evolución de la recaudación, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, como fuente, en el año 2019 y hasta julio del 2020. Podemos ver resaltado con línea celeste aquella asociada al impuesto a la renta y en línea roja la asociada con impuesto general a las ventas. Y como vemos, en julio y a partir de julio comienza una curva ascendente fruto de que se apertura de nuevo las actividades económicas en el Perú a través de la implementación de la fase 1 y de ahí de forma gradual hasta la fase 4, que es donde actualmente nos encontramos ya, donde todas las actividades se desarrollan con, no diré con normalidad, sino se encuentran aperturadas, excepto algunas muy pocas, y algunas con restricciones, por ejemplo, aforos, llámese en restaurantes, casinos, etc. Veamos. En esta lámina mostramos cómo ha sido la evolución, ya yendo un poquito más allá. Evaluado ya el efecto neto del 2020, que como recordaremos, fue un efecto neto negativo de 17.400 millones de soles, menos de la recaudación proyectada para ese año. Pero acá comparándolo con la curva que se muestra hasta el mes de abril del 2021. Y como vemos en la diapositiva, cuando comparamos los ingresos del 2019 en esta columna y la contrastamos con la del 2020, vemos una contracción bastante fuerte, ¿no? La curva desciende. Pero veamos cómo va la curva de el 2021 hasta abril comparada con la tendencia que tuvo por el año 2020. Y vemos que la curva ya se optimiza, va para arriba. Por eso es que hacemos acá la atingencia de línea de tendencia 2020 hasta abril del 2021. Y es que en los meses de febrero, marzo y abril han sido meses de bastante incidencia favorable en materia de recaudación para el caso peruano. Como todos recordamos, marzo es un mes especial. ¿Por qué? Porque en marzo se produce el pago de regularización por concepto de impuesto a la renta. No obstante, tenemos febrero y tenemos abril, mayo como meses bastante buenos en materia de recuperación económica.
¿Y por qué podemos hablar de recuperación económica para este 2021? Lo que el doctor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva en el Perú, señaló en el año 2020, que lo que se iba a advertir para el año 2021 era un efecto rebote. Efectivamente, en el Perú, para el año 2020, fue un país que a nivel de contracción de PBI fue uno de los más golpeados del mundo, no solamente de América Latina. De América Latina fuimos el más golpeado, pero a nivel del mundo fuimos uno de los más golpeados. Pero cierto es también que las proyecciones económicas arrojaban para el 2021 un efecto rebote. Y este efecto rebote sí lo estamos pudiendo advertir en este 2021, porque somos uno de los países que está con mejores indicadores económicos en materia de ingresos tributarios en la región. Cuando me refiero a la región, me refiero a Sudamérica. Y la evidencia la tenemos de las mismas fuentes del Banco Central de Reserva y en este caso la tomada por el Instituto Peruano de Economía. Y si queremos un poquito ampliar nuestro espectro de análisis, podríamos formularnos la siguiente inquietud. ¿Y cómo se comportó América Latina en la época de pandemia? Y acá podemos ver que esto afectó a todos los países de la región. Señalamos algunos de ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay. No obstante, ustedes podrán advertir que hacia finales del año, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en el caso peruano, en el caso ecuatoriano, en el caso de Colombia, salvo una pequeña contracción en diciembre, la recaudación volvió a retomar un sendero positivo, cosa que no sucedía con los demás que tienen tendencias todavía horizontales. Y esta curva que es fuertemente afectada, que estuvo asociada a Chile y la otra con Uruguay. Es un poquito analizando el contexto a nivel regional. ¿Y cómo vamos al día de hoy en el caso peruano? Tomando como fecha corte abril del 2021. Y la respuesta la tenemos en esta gráfica, cuya fuente es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT Perú. Como podemos advertir, ya la curva hacia los meses de agosto, donde ahorita muestro el cursor, hacia adelante, es una curva de incremento de la recaudación. Y si tomamos como corte enero del 2021, miren cómo evoluciona la curva. Es una curva nunca antes vista anteriormente. Si lo comparamos a nivel de ingresos tributarios totales netos del gobierno central, es decir, tesoro público, con años 2019, 2018, 2017 y 2016. Es decir, por lo menos las cifras a las cuales tenemos alcance oficial, que es abril del 2021, la recaudación ha tenido un efecto rebote, como ya lo advertían los especialistas en su momento el año pasado. Bueno, algunos especialistas, porque otros especialistas señalaban puntos de vista distintos. En materia de ingresos tributarios, tomando ya como fecha corte abril de 2021, ¿por qué hablamos del 2021? Porque todavía el tema de la pandemia no se ha ido. El tema de la pandemia, pese a los esfuerzos del gobierno, por ejemplo, a través de la inoculación o vacunación progresiva de la población nacional, la apertura de las actividades económicas, en fin,
todavía queda un gran porcentaje de la población que aún no está coberturada de esta enfermedad, de este virus. Uno, es decir, estamos ante población expuesta y sobre todo la población en edades que tienen bastante incidencia en la generación de ingresos, población joven. Cuando digo joven, estamos hablando de poblaciones aproximadas de 20 a 40 años. A eso me refiero con ese universo. Pese a estos esfuerzos, la pandemia no se ha ido, y no se ha ido no solamente en el Perú, no se ha ido en el mundo. Y vamos a seguir conviviendo con la pandemia un tiempo más. ¿Cuánto será? No lo sabremos. Ellos lo tendrán que decir los especialistas del sector correspondiente. Será pues la Organización Mundial de la Salud, los sectores correspondientes de cada país, los equivalentes al Ministerio de Salud, en el caso peruano, en fin. Lo que podemos evaluar nosotros es cuál va a ser nuestras estrategias para que, estando en este contexto, aminoremos los efectos adversos de la pandemia en materia económica fiscal. ¿Por qué digo económico-fiscal? Porque también podemos hablar de económico-financiero. Se vienen grandes proyectos. Por ejemplo, hace poco el gobierno ha anunciado la suscripción para la construcción de la carretera, una gran obra de infraestructura que abarca, me parece, 170 kilómetros de extensión de la carretera central. El compromiso de gasto público es alrededor de 15.000 millones de soles aproximadamente, y bajo la modalidad gobierno a gobierno. Son inversiones sustanciales en materia monetaria, pero que tienen que ver mucho, comprometen mucho el gasto público, y tienen que ver con la parte, por ende, financiera del Estado. No olvidemos que el Estado tiene dos grandes rubros, la parte de ingresos y la parte de gastos. Lo que estamos evaluando ahorita es la parte de ingresos. Y cómo en la parte de ingresos ha evolucionado, y cómo en la parte de ingresos, pese a la pandemia, se dieron facilidades para que esta parte, esta columna que sostiene el Estado, no se venga abajo de forma radical. Otra cosa muy distinta es hablar del gasto, de la ejecución del gasto. Hasta acá tiene que ver la Administración Tributaria Central, SUNAT. ¿Qué resultados está mostrando SUNAT? Esta curva. Y creo que las palabras sobran. Tener una curva del año 2021 en época de pandemia, con esta tendencia, y compararla con el 2019, 18, 17 y 16. Bueno, el gráfico habla solo. Es una excelente gestión, pese a las limitaciones. Yo quisiera ver una curva así, para el lado del gasto. Por eso tanta ineficiencia en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales centrales, provinciales, o los gobiernos municipales distritales, donde el desfalco, la corrupción y todos aquellos elementos inidóneos que socavan lo que con tanto esfuerzo cuesta al Estado recaudar, se ve diluido de forma irracional por esta otra parte del Estado. Esto es lo que hay que cambiar, esta parte de ejecución. Y uno de los métodos, de las fórmulas que particularmente considero y recojo como mecanismo, por lo menos temporal, al menos 5 años, mínimo, para grandes obras de infraestructura, es decir, ejecución de gasto, son acuerdos gobierno a gobierno. Ahí nos evitamos el gran problema que adolece el Perú, que es la corrupción. Corrupción dada a nivel de gobiernos regionales, locales y provinciales.
donde con ocasión de la pandemia recordaremos qué hicieron. ¿Acaso en Arequipa no tuvo que venir el Ministerio de Salud a tomar la batuta cuando en agosto en Arequipa se morían 52 personas al día, que fue nuestro pico más alto? Total ineficiencia del gobierno regional, y qué decir pues de los gobiernos subnacionales hacia abajo, el provincial y los distritales. Tuvo que venir el gobierno central interno. Esto es lo que hay que modificar, la parte del gasto, la eficiencia del gasto y la idoneidad, no solamente en las capacidades, sino también en la formación de los sujetos, de los líderes que tienen que llevar a cabo la ejecución, las autoridades en una cosa. Porque de nada sirve parar la recaudación a costa de tanto esfuerzo, cuando por este lado del gasto el desfalco es enorme, por la falta de idoneidad. En las siguientes láminas, ustedes les he consignado estadísticas de cómo va la evolución ya post-pandemia, si podemos llamarla así, hasta abril del 2021, en materia de impuesto a la renta, en materia de impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y en materia de importaciones. Ustedes me dirán, señor Márquez, en materia de importaciones, en abril se mostró un aumento del 69.7%. Sí, un porcentaje sustancial, por supuesto que sí. Y es que estamos importando más justamente esta evolución hacia más de las importaciones, que ya la habíamos señalado en diapositivas anteriores, tiene que ver mucho con todo lo que estamos importando para contrarrestar esta pandemia. Además de un 40%, diría yo, importación de equipos para reactivar la economía. Es decir, que ya no están estrechamente vinculados al sector salud, sino a la reactivación de la economía. Acá los números son bastante pequeños, pero sí es un análisis bastante pormenorizado. La fuente es SUNAT, de todo el año 2020, como pueden ver acá, y discriminado por cada uno de los impuestos del gobierno central. Aquellos importes que se recaudan que no tienen naturaleza tributaria, por ejemplo, las regalías mineras, todo lo que es prestaciones de salud, todo este detalle lo tienen en esta lámina, la universidad se los va a proporcionar, y acá ustedes pueden ver ya las variaciones comparativas respecto de abril del 2021 a abril del 2020, cómo ha variado la recaudación en este lapso de tiempo, que evidentemente es a más. Todo este detalle ustedes lo van a poder analizar con mayor acuciosidad cuando tengan ya a disposición la presente diapositiva. Y a propósito de esta lámina, que la considero una de las más importantes, Perú, medidas post-COVID. Y acá recojo un aporte que hizo un colega del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que no solamente aplica para el caso peruano, sino también aplica para todo el caso latinoamericano. ¿Y qué medidas se sugiere a los gobiernos adoptar en el marco de estas medidas post-COVID? Que en realidad no sería post-COVID, porque todavía no lo hemos superado, pero digamos que la fase, llamémosla crítica, del año 2020, ya estaría cerrada. Al menos, ¿qué se sugiere? Bueno, las medidas que se adopten al respecto deberían guiarse por 4 lineamientos. ¿Cuáles son estos 4 lineamientos? En primer lugar, deben fortalecer los ingresos públicos, pues habrá que volver a la senda de la disciplina fiscal. Claro, y esto está enlazado con
es la segunda sugerencia, el segundo lineamiento. No se debe perjudicar la recuperación, que a la postre es el objetivo final. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, estamos en época de pandemia, sí. Estamos en época de recuperación económica, sí. Pero esta recuperación es una recuperación gradual para poder volver a recaudaciones de épocas pre-COVID. Primer punto. Pero dentro de un contexto normal, donde no hubiese habido pandemia, probablemente el Estado peruano, a través de su administración tributaria, hubiese intensificado las acciones de control y fiscalización que le son inherentes hacia los contribuyentes. No obstante, por ejemplo, para el año 2020 o por el año 2020, las acciones de control y fiscalización no tuvieron evidentemente la relevancia que tuvieron en el año 2019. ¿Por qué? Porque las empresas estaban cerradas, porque llegar a una acción de fiscalización no era lo más pertinente ni adecuado en ese momento. Y ahora, incluso, se tiene que tener mucha pulcritud al momento de determinar el universo de contribuyentes seleccionables para una acción de control masiva o selectiva, según corresponda. Porque si bien se han reaperturado las actividades económicas, estas no están al 100%. No obstante ello, eso no implica que la administración no ejerza su labor de fiscalización de índole masivo, como lo viene llevando a cabo mayormente. Esto es, a través de acciones inductivas, llámese cartas inductivas o esquelas de citación, o fiscalizaciones parciales electrónicas. Y traigo a colación la importancia de estos medios de control que finalmente, como bien señala la primera recomendación, el primer lineamiento, van a fortalecer los ingresos públicos, pero también debemos buscar no perjudicar al contribuyente con una fiscalización, por ejemplo, integral a un contribuyente que no es una gran empresa, que no mueve mucho capital. No, la idea no es esa, por lo pronto, no debiera ser esa al menos, pero sí ir asentando de forma gradual, pero firme, la consolidación de los ingresos fiscales de manera sostenida, como lo viene haciendo ya el Estado peruano desde agosto del año pasado hasta el día de hoy. Entonces, el tema para poder ver reflejado en una realidad, salvaguardando la integridad de los contribuyentes, y me refiero a personas naturales, fundamentalmente, porque las jurídicas ya están más asociadas, más familiarizadas con el tema virtual, es masificar los medios virtuales de control que la administración tiene y deberá tener y deberá expandir aún más para efectos de seguimiento y control en cuanto a la recaudación. Y cuando hablo de estos mecanismos, me refiero a los tres ya mencionados: esquelas, cartas y fiscalizaciones parciales electrónicas. No obstante, todavía queda pendiente un tema muy importante, que ese sí se encuentra vinculado y orientado estrechamente a la fiscalización de las medianas y grandes empresas. Y ojo, cuando hablo de medianas y grandes empresas, estoy hablando de medianas, de 500 UITs de ingresos netos anuales hacia arriba.
¿Cómo fiscalizar a ellas? A través de una fiscalización definitiva. Bajo la normativa actual, solamente ello cabría hacerse de forma presencial, con lo cual se expone no solamente al contribuyente, sino también al funcionario de la administración. Y esa no es la idea. Entonces tendrá que haber en los siguientes meses, entiendo yo, una modificación al Código Tributario para que así como se implementó en su momento la fiscalización parcial electrónica, también se implemente la fiscalización definitiva electrónica. Diferencia entre ambas. La fiscalización parcial, como su mismo nombre lo dice, toca determinados aspectos o elementos de la obligación tributaria que va a ser objeto de verificación por parte de la administración. En tanto, la fiscalización definitiva abordará todos los elementos o aspectos que la administración estime pertinente verificar o fiscalizar respecto de un determinado sujeto. No obstante, como señalé hace un momento, esta última forma de control por parte de la administración actualmente está prevista bajo su modalidad presencial. Y qué duda cabe que bajo la modalidad presencial no sería lo más adecuado hoy por hoy, y creo en el resto del año, llevar a cabo acciones de este tipo. Entonces tendrá que modificarse el Código Tributario para habilitar el canal virtual para este tipo de fiscalización. Tercer lineamiento. Es necesario no perder de vista la equidad. La propia crisis es regresiva, por lo que es importante evitar que la salida también lo sea. Acá hablamos de criterio de equidad, y cuando hablamos de criterio de equidad, hablamos de capacidad contributiva. La capacidad contributiva tiene que estar dada por la capacidad que tiene todo sujeto, todo agente económico, para poder contribuir con el Estado en mayor o menor medida, de acuerdo a su capacidad económica. Es por eso que, por ejemplo, aquellas personas que están en planillas y que ganan más, pagan mayor impuesto a la renta. Los que ganan menos, pagan menor impuesto a la renta. Eso obedece a un principio de equidad. Pero claro, en materia del impuesto a la renta. Pero miren lo que dice esta tercera recomendación del CIAT. Evitar la regresividad. ¿Y qué es la regresividad? Lo que les comenté hace un momento en materia de impuesto general a las ventas. En impuesto general a las ventas, la tasa en el Perú es una tasa que no admite diferenciaciones, sea que el sujeto gane más o gane menos al cierre del mes. La tasa del impuesto es 18%. Cuando yo compro una bolsa de 5 kilos de arroz o 5 kilos de azúcar, gastaré, no sé, 10 soles, pero ya está incluido el IGB. Bueno, pues, si yo gano al mes 1.000 soles, eso representará, por decir una cifra, el 1% de mi sueldo. No he hecho el cálculo, ¿de acuerdo? Pero por señalar algo, el 1%, ¿de acuerdo? Pero si yo gano 100.000 soles al mes, ¿qué es lo que gana un gerente? ¿Cuál es mi incidencia a nivel de porcentaje? De ratio. No va a ser 1%, va a ser 0.001%, probablemente. Ese efecto de incidencia a nivel de ratio es lo que se conoce como regresividad en materia de imposición al consumo. Consumo, que es el factor por el cual el Estado peruano tiene mayor recaudación por parte del gobierno central durante un año. Ahí se refleja el carácter regresivo del impuesto, porque es un impuesto ciego, el IGB. No diferencia si la persona gana más o gana menos. No. Yo cobro el 18%, sea que el sujeto, su sueldo sea 100.000
sea 1.000, sea 2.000 soles, no interesa. Ese efecto hay que buscar neutralizar. Muy complicado. El Perú lo trató de hacer hace algunas décadas, lastimosamente, no con mucho éxito. No obstante, se pueden reevaluar medidas. ¿Por qué? Porque hay un principio supra, un principio constitucional, que es que ningún impuesto puede tener carácter confiscatorio y todos debemos tributar en función a nuestra capacidad contributiva. Entonces ahí tenemos un tema por afinar y esperemos que en su momento se pueda abordar. Y por último, el cuarto lineamiento. Deben distinguirse de forma nítida qué medidas son transitorias y cuáles son permanentes. Por supuesto que sí. Para efectos de la recuperación económica, el gobierno puede establecer la transitoriedad de algunos beneficios. Por ejemplo, puedo, como habíamos expuesto, esta lámina que vamos a mostrar, una reducción de la tasa de interés moratorio, la TIM, o la exoneración de aranceles de un determinado grupo de equipos y productos asociados al combate de la pandemia, o la postergación del pago de obligaciones. Bueno, estas medidas son transitorias, o debieran ser transitorias. Tal vez esta cuarta, que tiene que ver con la exoneración para la importación y el pago de aranceles en equipos de salud, bueno, eso podría ser tal vez de más larga data, hacia un horizonte de 10 años, por lo menos. Sabemos que el sector de salud peruano no es el mejor en Latinoamérica, pero los otros sí tendrían que tener un carácter de transitoriedad, un carácter por lo menos que se extienda unos, no sé, 12 meses, un carácter, un carácter preferencial que tenga un inicio y un fin, una fecha corta. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a seguir en pandemia, en un momento vamos a salir, tarde o temprano. A eso se refiere con medidas transitorias. Ejemplo, lo que hemos mostrado hace un momento. Pero ¿cuáles serían las permanentes? Y acá viene un poco echar a andar la imaginación. Solamente a título ilustrativo, os haré un ejemplo. Mucho se comentó el año pasado de la creación del impuesto a la riqueza. Otros lo denominaron a las sobreganancias, otros a las grandes fortunas, etc. Y en su momento, recuerdo mucho a la ministra Alba, que en ese entonces era la ministra de Economía, y al presidente del Consejo de Ministros, se contradecían en la concepción de lo que el gobierno estaba evaluando, que finalmente no dictó nada. Mientras que la ministra se refería a un impuesto a las grandes fortunas, a la riqueza, el presidente del Consejo de Ministros se refería a un impuesto, perdón, la ministra se refería a la riqueza pero asociada a patrimonio. El presidente del Consejo de Ministros comprendía no solamente patrimonio, sino también la parte de la riqueza, llámese remuneraciones o retribuciones, o sea, lo que ganan los trabajadores dependientes o los trabajadores dependientes. Son dos cosas muy distintas. Porque en esta parte que propugnaba el presidente del Consejo de Ministros, estábamos sobreimponiendo el impuesto a la renta. Y en esta propuesta de la ministra Alba, era el impuesto a las sobreganancias, propiamente dicho. Entonces, ¿cómo puede un gobierno plantear dos esquemas que si finalmente no salieron,
pero sus funcionarios de turno, dos esquemas totalmente opuestos entre sí, por lo menos en cuanto a la concepción que se tenía en ese momento. Volvemos a lo mismo, idoneidad de funcionarios. Luego, con el pasar de los meses y hasta el día de hoy, se cuestiona mucho el impuesto a las sobreganancias. Hay especialistas que señalan de que este impuesto a las sobreganancias pues va a desalentar la economía, va a tener una contracción en las operaciones económicas del país por X y motivo. Y yo me pregunto muy puntualmente, para empezar, un impuesto a las sobreganancias, y un aspecto adicional que señalaban algunos especialistas, porque habían otros especialistas, claro, 2 o 3, no más, que opinaban lo contrario, decían, sí, esa medida sería oportuna y tendría carácter permanente. Pues bien, ¿qué nos dice el análisis regional? Uruguay, Argentina y Colombia tienen un impuesto a la sobreganancia desde hace varios años. Y la incidencia mínima a nivel de PBI a favor del Estado es 0.3 y en el mejor de los casos es 1.2%. Si tomamos este óptimo del 1.2%, estamos hablando, si fuese en el caso peruano, de inyectar a la economía peruana más de 3.000 millones de soles por este concepto. Primer punto. Segundo punto. Miren, primer punto, tenemos experiencia regional. Segundo punto, ¿cuánto sería el estimado de incremento en la recaudación? Tercero, el más importante, ¿a quiénes afectaríamos? Esto grava a las grandes fortunas en cabeza de personas naturales. Es decir, yo podría establecer como base no imponible de este impuesto, que bien podría crearse y que particularmente estoy de acuerdo, para aquellas personas naturales cuya, entre comillas, fortuna asociada a aspectos patrimoniales, pues tengo un mínimo no imponible, por ejemplo, no sé, de 10 millones de soles. Me parece razonable. Y de ahí establecer una tabulación gradual de este impuesto en función a cuánta más fortuna tengas. Porque no es lo mismo grabar con el 0.5% a uno que tiene 10 millones de fortuna que grabar con 0.5% a uno que tiene 1.000 millones de fortuna. Al de 1.000 millones le clavaré una tasa pues de 2.5, porque tiene mayor capacidad contributiva. ¿Eso no repercutiría favorablemente para el Estado peruano, acaso? Por supuesto que sí. Y recuerdo muy bien la exposición que hizo un candidato presidencial en donde se oponía abiertamente a este impuesto. Bueno, es muy bonito hablar, pero otra cosa es sustentar. Y lo que se está efectuando en esta charla es sustentar esta posición técnica. Y por último, corolario final. ¿Qué es lo que ha recomendado? ¿Qué es lo que recomiendan los máximos organismos económicos mundiales? Que es una noticia que ha salido ayer o anteayer. Gravar con un impuesto a las sobreganancias a las multinacionales a nivel mundial. Y cuando hablamos de multinacionales, hablamos en el caso peruano de Grupo Gloria, de Grupo Credicorp, de los grandes grupos económicos nacionales. ¿Eso no sería acaso tener congruencia con el principio de contribuir al Estado en atención a la capacidad contributiva, sea cual fuera el sujeto, persona natural o persona jurídica, o no? La respuesta es muy sencilla. Sí. Obedece a contribuir de acuerdo a la capacidad contributiva. Esa medida
en mi opinión, sí debiera implementarse y con carácter permanente. Y debió implementarse incluso antes de la pandemia. Ahora lo necesitamos con mayor razón, por supuesto que sí, qué duda cabe. Pero los gobiernos que he señalado, Uruguay, por ejemplo, lo tiene hace muchos años, contribuye al PIB, contribuye a la recaudación, sí, aumentando el PBI, sí, sería en 0.3, 0.5%. 0.3, 0.5%, señores, es, en el caso peruano, 1.500 millones de soles. El nuevo RUS, el que pagan las tienditas de la esquina, ¿saben cuánto recauda el Estado peruano por concepto de nuevo RUS en todas sus categorías, que son dos, hay una y dos, al año? Ya, para que se hagan una idea. En el mejor de los casos no supera 100 millones de soles. Entonces, considerando este comparativo, en donde grabando a un determinado universo de sujetos, donde su capacidad contributiva da para que aporten más al Estado y obedeciendo también al principio constitucional de solidaridad, debiera el Estado tener la convicción política para dictar la implementación de este impuesto. Tal vez este gobierno no lo haga. El próximo gobierno no lo sabemos. Pero considero yo de que esa sería una medida de carácter permanente que sí debiera implementarse. Termine la pandemia. No termine la pandemia, no, la pandemia va a terminar algún día. Pero de que tiene que implementarse, tiene que implementarse. Así como existe el nuevo RUS, que se recauda poquísimo, pero por lo menos mantenemos en la formalidad pagando 20 soles a la teniente de la esquina. Ya son formales, ya pueden pedir créditos a una caja municipal para que aumente su capital de trabajo, renueven sus mercancías, en fin, ya son sujetos formales, son sujetos de crédito, ya adentran al círculo económico, ingresaron a la formalidad con todos sus beneficios. Son temas para la reflexión que nos deja estos 4 lineamientos emitidos por el Centro Interamericano de Administración Tributaria y que nos llevan a pensar, a hacer un análisis crítico de cómo el gobierno de turno en su momento debiera implementarlos. Creo que hay bastante por hacer, no solamente en la parte impositiva, en la parte financiera, en la parte de salud, en todos los sectores del Perú. Creo que todos somos conscientes de que si es que algo nos falta en el Perú, es gestión, es la idoneidad en la gestión. Recursos, no tendremos ingentes recursos en materia recaudatoria, pero sí podemos ser un país mucho más atractivo para la inversión extranjera. La inversión extranjera genera, primero, trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo? Formal y de forma indirecta. El trabajo colateral. Una mina, ¿acaso no recurre, cuando tiene alguna deficiencia, a las comunidades para la compra de determinados insumos que le sirven para su actividad extractiva? Por ejemplo, olvidémonos de las minas. Vámonos a la actividad agroindustrial y es destinada a la agroexportación. Hay trabajadores en planilla, sí, pero también aquellos que, por ejemplo, talan algunos que se llama elementos de madera, que sirven, por ejemplo, como tabiques para que el racimo de uva no se caiga y cositas así. ¿Acaso no son actividades conexas? Que si bien no serán, no serán trabajadores del área industrial, pero son proveedores indirectos. Y evidentemente generan ingresos.
forma indirecta, como consecuencia de la gran actividad formal. Entonces son temas, como digo una vez más, para la reflexión. Y creo que el Perú, en cabeza de los gobernantes, tome las mejores decisiones de acá a un horizonte de mediano y largo plazo, que el Perú tiene, y estoy convencido de ello, todas las posibilidades para ser un país del primer mundo. Eso está en cabeza de los líderes y en cabeza de los gobernantes de turno. La voluntad de los técnicos y todo lo que podamos nosotros proporcionar al Estado peruano está ahí puesta sobre la mesa. Dependemos de los líderes y de las decisiones que en su momento, Dios mediante, sean las mejores que tomen nuestros directivos superiores. De mi parte, no me queda sino agradecer su participación en la presente exposición, agradecer una vez más a la universidad por haber tenido a bien permitirme disertar un poco con ocasión del presente tema y poder, tal vez en alguna oportunidad, encontrarnos vía virtual o vía presencial con cada uno de ustedes para poder conversar algo en materia tributaria. De mi parte, muchas gracias por su paciencia y buenas tardes. Y muchas gracias, doctor Royce, muy amable, muy interesante su conferencia y sobre todo el impacto que usted ha desarrollado, ¿no? A nivel Latinoamérica también, para ver la posición de Perú y todas las consecuencias que han habido con relación a las decisiones que se han ido tomando en los últimos 2 años especialmente. Bien, Hugo, ¿tiene algunas palabras que decir, por favor? Sí, agradecer a Royce nuevamente y a todos los asistentes. Y yo quiero precisar varias cosas simple para no tampoco cansar a la audiencia. Varias cosas que ha dicho Royce. Una de ellas, por ejemplo, nosotros siempre hemos escuchado, pues, dentro de los medios de comunicación, dentro de las personas del común andar, que el sector turismo es el más afectado en el sentido de la pandemia. Y como vemos, en materia de recaudación tributaria es el sector minero y el sector pesca. Es el que más ha sufrido la reducción del aporte, o sea, en la recaudación tributaria, es el que más ha afectado. Y al verse más afectados esos sectores, son pues los que más contribuyen dentro del desarrollo de nuestra economía y sobre todo dentro de la función principal del Estado. Si bien es cierto, el Estado peruano vive de la recaudación y de la inversión de la recaudación tributaria, a todos los asistentes quiero decirles que esta charla es muy importante de repente, más para nosotros los contadores, pero queremos también insertar el bichito a nuestras carreras afines, porque dada la exposición de Royce a mis alumnos, que todos que nos vemos en cátedra, siempre les he dicho que la parte contable tiene algo que decir sobre la economía, sobre el manejo del Estado. Y ustedes han comprobado ahora de esta charla que la parte tributaria es una herramienta de gestión. Royce menciona en la parte final, si hubiera habido el impuesto a la riqueza, habría sido, jóvenes, 1.200 millones de soles que hubiera ingresado a la economía. Y nosotros nos estamos preguntando si solo son 100 millones de soles los que se recauda por el RUS. Miren lo que se podría hacer con esta información de carácter técnico. La administración tributaria, SUNAT, no es un ente político, es un ente técnico que tiene sus funciones, sus obligaciones definidas estrictamente. No puede ser no tiene un carácter de manejo político. Otra cosa que, por ejemplo, para nuestros amigos de carreras afines se debe tener en cuenta, que la importación está en 60%, hemos visto, es el de mayor crecimiento, se ha reactivado con mayor... Entonces ya están viniendo las importaciones. No, lo acaba de decir Royce, es la importación de productos inherentes a la pandemia. Entonces puede llevar en algunos aspectos a un error en una toma de decisiones. Miren, jóvenes, lo importante que ha sido la charla de hoy. La charla de hoy es fundamental de repente para nosotros como contadores, pero cuando nos pregunten sobre qué es lo que ha afectado la pandemia, yo lo tendría que enfocar desde el punto de vista contable, indicar lo que el ponente hoy día, Royce, nos ha dicho. Y otra cosa que es fundamental de repente que ha pasado, y Royce lo ha recalcado 2 veces, es que las medidas que el gobierno ha dado, solo en materia tributaria, estamos excluyendo los bonos X que ha dado a la población.
solo en medida tributaria, le ha costado una reducción de 2.3% del PBI, que hace 6.000 millones de soles las medidas tributarias que tenemos. Y la pregunta es, ¿de qué el gobierno ha estado solventando estos, en materia tributaria, una pérdida de 6.000 millones de soles? Y acuérdense, ¿cuánto habrá gastado en los bonos que nos ha dado? Es de los ahorros que hemos venido de años anteriores arrastrando justo a una política tributaria, ¿correcto?, que se ha mantenido estable. Entonces, para que nuestro país, yo considero, y de repente coincido con Royce en este aspecto, es que el Estado, en vez de ir y buscar algunas medidas, digamos, de manera corta, debe voltear los ojos y empezar a tomar en cuenta que las personas que generan más dinero son las que deben pagar más tributos. Pero no directamente a ellos de repente, pero sí contribuir al desarrollo de nuestro país. Y eso, con esto no quiero decir que, por ejemplo, la tiendita de la esquina deje de pagar los tributos. Royce lo ha dicho. ¿Para qué le sirve? Si bien para el Estado no le representa 100 millones de soles, algo que va a aportar al sistema tributario, a la recaudación tributaria, sí sirve para él, para que conozca qué es estar formal y qué es estar contribuyendo al desarrollo y al crecimiento de nuestro país. Soslayo esto, suscribo esto, concuerdo con Royce, que la política tributaria que se viene de acá adelante, mañana tenemos un hito electoral hacia el futuro, la política tributaria debe mantenerse para dar la tranquilidad a las empresas, para dar la tranquilidad a la población que esto va a seguir. Resalto algo más importante, no todo es negativo. La curva que ha mostrado Royce de recuperamiento de la recaudación tributaria es producto de la reactivación de actividades y la reactivación de la economía. Y creo que eso es fundamental, pero no habrá una reactivación total, sincera, mientras no nos sintamos con la salud, con la fortaleza suficiente para salir a las calles y volver a iniciar nuestras actividades. Cierro con esto y siempre agradeciéndole a Royce su predisposición y por siempre enseñar y inculcar a nuestros alumnos. Sé, Royce, que te vamos a tener en la cátedra de la San Martín por tu capacidad profesional, pero más que todo por tu don de gente y tu valioso aporte de maestro que siempre lo has tenido. Muchas gracias de mi parte, Noemí. Eso es lo que tenía que decir como parte final de esta charla, que en mi concepto me ha servido, y creo que para todos los alumnos que he visto, felicito a todos mis alumnos, la mayoría son de contabilidad, que les ha servido también seguramente para su formación profesional. Gracias, Noemí, es lo que tenía que decir. Muy bien, muchas gracias a ti, Hugo, más bien. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Roy, muy amable por su visita y por la calidad, lógicamente, de esta presentación que nos ha abierto un universo, ¿no? A entender lo que significa, pues, el impacto de un sector tan importante como el tributario en toda la economía peruana, ¿no? En el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Efectivamente, estamos en una economía circular, afecta tanto al comercio exterior, importaciones y exportaciones, y nuestro país también necesita mucho las importaciones para poder producir productos que pueda exportar, y el apoyo del impacto tributario es muy importante. Muchísimas gracias por habernos hecho ver todas esas grandes diferencias, aportes, ¿no? A todo el sistema, como se ha manejado, y esperemos, lógicamente, que podamos seguir creciendo como país. Muchísimas gracias. Bienvenido para otra oportunidad, entonces, ¿sí? Cuídense, nos estamos viendo, síganos, hasta luego, gracias a todos por su asistencia, muchas gracias, sí, aplausos, sí, sí. Gracias.